Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué te parece si nos presentamos? Yo soy el doctor Hugo Maritán, médico psiquiatra de la UBA, especializado en psicopatía, y ella es Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, doctor, nos trae un tema interesante, ¿sí? Que es cómo detectar, ¿no es cierto?, a los psicópatas cotidianos, porque mucho se sabe en los medios de comunicación acerca de los psicópatas forenses, pero no tanto del psicópata cotidiano, en tanto que cómo se puede llegar a distinguir, ¿no? Esta personalidad. Bueno, primero vamos a decir que llamamos psicópata cotidiano al psicópata que está entre nosotros, que no podemos distinguirlo. Mm. ¿Por qué? Porque el psicópata es un distinto psíquico, pero no un distinto morfológico. Es decir, no hay una forma que tenga la nariz más larga, la oreja tipo Viaje a las Estrellas, no, no, o que se parezca a Kicillof, por ejemplo. No hay una forma, digamos, y uno diría, bueno, si este es así, entonces es un psicópata, ¿no? Ujú. Bueno, tampoco hay formas del cerebro como la frenología y esas cosas. O sea, el psicópata cotidiano es el que se parece a nosotros. Es más, él lo sabe y está disfrazado de hombre común. ¿Mm? Pero es un distinto psíquico. ¿Qué quiero decir con distinto psíquico? Su psiquis, su mente, ¿no es cierto?, es distinta, porque piensa de manera distinta, porque tiene valores distintos. Bueno, y su voluntad y su acción. Es decir, ¿cómo distinguimos a un psicópata? Y lo distinguimos cuando él tiene acciones psicopáticas. Si él no muestra esas acciones psicopáticas, o sea que si simula, si está oculto, que tiene un buen disfraz, nunca vamos a saber que es un psicópata. Para nosotros puede ser un buen vecino, un buen dirigente político, ¿sí?, un buen profesional. Pero si él no se muestra con acciones psicopáticas, es muy difícil para la persona común estándar distinguirlo. Pero como no puede estar en el teatro las 24 horas, en un lugar se tiene que mostrar un poco psicópata. Ajá. Que sería, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la casa, en la oficina, en el ámbito de la mesa chica en política, etcétera. O sea, él elige dónde mostrar su psicopatía. Por supuesto, él tiene plena voluntad de dónde mostrarse como psicópata o no. Si eso no fuese así, todos podríamos conocer quién es psicópata y quién no. Claro. Como él simula ser una persona de bien, porque estudió y es un artista, y hace su papel artístico de actor es hacer de persona común, ¿sí? Ese es el papel. Si no es así, es fácil distinguirlo. Bien. Y bueno, esto trae aparejado otra pregunta. ¿El psicópata sabe que es psicópata? No, no, él sabe que es una persona distinta en el sentido de que es mejor que el común. ¿Eh? Él se da cuenta de las cosas, él sabe cómo hacer las cosas y los que los rodean son, para él, ¿no es cierto?, tontos, gente tonta, ¿sí? Y el vivo es él, ¿sí? Así que sí, sí, que él sabe que es distinto, pero no sabe que es psicópata, ¿no? Acá los he tenido y algunos le he dicho, si por una cuestión de investigación nada más, porque es totalmente inútil decírselos, usted es un psicópata, ¿no? Y me han dicho, pero doctor, no tiene otra manera de decirlo, dice, porque así suena feo, si parezco esa gente que está presa o es un asesino, Qué ¿no? va. O sea, que ellos saben que son distintos, pero no saben que son psicópatas. Y no hay que decírselos tampoco, porque es totalmente inútil, ¿no? Ajá. A diferencia de la psicosis, ¿qué me puede contar en diferencia con la psicosis, la psicopatía? ¿Cuáles son las diferencias cruciales, no?
No, no, no hay diferencias cruciales. Hay diferencias de cruceros, no cruciales, de cruceros. Son tan enormes, tan terribles, la diferencia entre una psicosis y una psicopatía que realmente es brutal. Por ejemplo, el psicótico está fuera de la realidad. Es Ujú. decir, lo que él percibe, lo que él concluye, lo que él hace, en los periodos de crisis psicótica es absolutamente por fuera de la realidad, porque está guiado por un pensamiento distinto, pero espantosamente alejado de lo común que es la psicosis, el delirio, ¿no? Bien. Este, bueno, entonces, por eso el psicótico, que es el llamado loco, comúnmente el loco paranoico, loco esquizofrénico, loco delirante de cualquier otra naturaleza, el demente, por eso el loco, el psicótico, es inimputable, según el artículo 34 del Código Penal, que dice, es inimputable aquel que, por razones de morbosa de sus facultades mentales, no pueda dirigir sus acciones, no pueda comprender qué está haciendo, ni pueda dirigir sus acciones, ¿sí? O sea, nada que ver con el psicópata. El psicópata es un ser distinto psíquicamente, pero no es un delirante, no está loco, no es un enfermo psíquico, no es un trastornado, ¿sí? Es una persona que al contrario tiene absolutamente control de las cuestiones y quiere controlar, como muy bien sabes, Paula, quiere controlar las cosas, ¿sí? Y además tiene un ejercicio del autocontrol muy alto capacidad de autocontrol. Por eso, antiguamente en la literatura, ¿m? Se decía que el psicópata tenía impulsos, ¿no? Que no podía controlar. Nada que ver, No, nada que ver. No, no, no. Justamente el psicópata es una persona que se controla a él mismo mucho y por eso puede actuar, a pesar de que estés con el enemigo al lado, él no le dice, no trasunta a su personalidad que lo quiere agredir y que posiblemente en algún momento lo agreda muy mal, ¿sí? No, se controla, ¿no? Tiene mucho control sobre sí mismo. ¿No? No tiene un trastorno en dirigir sus impulsos, no existe eso, nada que ver con el psicópata. El psicópata es un tipo que planifica, ¿sí? Planifica dos cosas, cómo hacer la acción y cómo zafar del reproche sobre esa acción. ¿Mm? ah, Sí, sí, hace los dos caminos y para eso tiene que tener una lógica muy aceitada, ¿sí? Y una forma de prever lo que va a hacer como un ajedrecista, ¿no? Es saber los movimientos, cuatro o cinco movimientos adelantándose a lo que puede pasar. bien. ¿Y la debilidad, doctor, del psicópata? Y cuando tiene una gripe, no, ¿qué debilidad? De qué tipo de debilidad me De la hablas? frustración, por ejemplo. Usted habla que la frustración es el talón de Aquiles, ¿no es cierto?, del psicópata. Bueno, bueno. Entonces, eso es muy importante tener claro, que es la frustración, cómo repercute la frustración en el psicópata. ¿Mm? Primero, un par de cositas previas. Él, cuando está realizando las acciones psicopáticas, como eso está armonizado en su mente, nosotros vemos que lo que está haciendo es horrible, las personas comunes, pero en su mente el tipo está armonizado, eso es lo que él quiere hacer, ¿sí? Sí. Y entonces, como está armonizada la acción con la lógica de él, hay una armonía, ¿no? Como una melodía, ¿no es cierto? Y la Sí. letra, la armonía y las notas, ¿sí? Está armonizada la acción con la lógica de él y dirige la voluntad para conseguir lo que su necesidad especial le dice. Entonces no se siente ni culpable, ¿no? La culpabilidad es un hecho entre uno y la acción, uno mismo y la acción.
ni responsable. La responsabilidad es una conclusión entre uno y los demás, ¿sí? ¿Sí? Si uno ha perjudicado a una persona, puede no sentirse culpable, pero sí es responsable a los ojos de los demás. Ha hecho algo que no es habitual hacerlo, ¿sí? Que la norma no lo permite. Ahora, ¿qué pasa si él planifica todo, se organiza, sabe cómo hacer los 4 o 5 pasos que le van a llevar a su objetivo y después, ¿no es cierto?, ocurre que no sale como él quería que salga, ¿sí? Ujú. ¿Mm? Se frustra. Se frustra porque él no pudo, el psicópata no pudo prever que eso saliese mal, ¿sí? Y entonces ahí es como es la frustración, ¿no es cierto? Es una decepción porque algo salió mal, pero también es un autorreproche. ¿Por qué no lo pensé que esto pudiera haber salido de esta manera? ¿Sí? Ajá, Y entonces, ¿por qué? Y ahora se produce la frustración. ¿Qué produce una frustración? Para cualquier persona común, cuando algo nos sale mal, ¿no? Cuando fracasamos, nos duele, nos entristece, nos apena, ¿no? Y acá en Argentina encima nos bajonea, ¿sí? Pero el psicópata no. Eso produce una desorganización psíquica, ¿sí? ajá, Y ahí se convierte en un ser absolutamente peligroso para otros y para él mismo también, ¿sí? ¿No? bien, La frustración puede producir acciones brutales. Por ejemplo, si esta mujer, ¿no es cierto?, no quiere ser mía, y yo la tengo acá, la tengo en mi departamento, está todo vino, qué sé yo, y sigue con ese jueguito estúpido de ser la novia de otro, y la golpeo, ¿sí? Y si no quiere, bueno, ¿no es cierto?, la ahorco y chao, ¿sí? Ahora, ¿no es cierto?, esa acción de ahorcarla, ¿sí?, significa que él no previó llegar a ese extremo, ¿sí? Él previó, bueno, le asusto, le digo, la convenzo, yo la convenzo, porque como los demás para el psicópata son bastante tontos, ¿sí? Entonces les habla, los argumenta, ¿no es cierto? Entonces seguro que va a ceder, ¿sí? Ahora, si eso no se consigue, entonces se desorganizó, la golpeó y después le produjo placer golpear a esa víctima y la ahorcó, ¿sí? ¿Mm? Fíjate cómo la frustración puede llevar a una acción muy grave, ¿sí? Bueno, no obstante, pues, se puede planificar, en medio de la frustración puede planificar el cómo zafar de eso y bueno, cada vez lo va a hacer, pero lo va a hacer mal y bueno, ahí lo agarra. Por eso es muy importante conocer ese punto débil, ¿no? La frustración. bien. Cuando usted habla del autocastigo del psicópata, ¿a qué se refiere, doctor? Bueno, justamente ahí está. Cuando él se frustra y él se da cuenta que él falló, porque habitualmente en el 90 y pico% de las acciones que realice y que le salen mal, si le llegan a salir mal, el 90% de las acciones que él se justifica a través de la mala acción de los otros, que los otros no pudieron hacerlo, que las circunstancias no se dieron y por eso, digamos, no se dio la acción que él quería hacer, etcétera. Entonces él no se siente responsable él mismo, o para sí mismo, no se siente ni responsable ni culpable de lo que hizo, ¿sí? Sí. Este, y eso se llama la defensa basada en los otros, ¿m? Ujú, O sea, defensa a los otros, ¿no? Aloplástica. Los otros tienen la culpa de lo que me salió mal, claro, ¿no? Vos. ¿M? Este, Bueno, pero hay un porcentaje chico de esas acciones que el psicópata, un porcentaje chico, sabe que es él el que falló, que no puede, como dijimos hace unos segundos atrás, que no pudo prever el paso número 7, ¿no? ¿Cómo puede ser que no acepte ser mi mujer para siempre y dejar al novio? ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí?
Y entonces ahí se produce la frustración, se desorganiza y ahí él se somete a una situación que sí o sí va a ser castigado, ¿no? Que es matar a una joven, ¿sí? bien, Es un autocastigo, ¿no? Porque él que apostó tanto, prohibió todas esas cosas, bueno, no le salió bien. bien. O sea que no tiene, en ningún momento siente la emoción del miedo el psicópata, en ningún momento, bajo ningún tipo de presión, nunca. El miedo es una de las emociones que es raro que se presente en el psicópata. Y jamás miedo a lo cotidiano. Por ejemplo, eso lo distingue enormemente, enormemente, lo distingue al psicópata del neurótico. El neurótico siempre tiene miedo de algo, ¿no? Ajá. Por eso el miedo es la inseguridad. El miedo lo hace cobarde, ¿sí? No afrontar las cosas. ¿M? El miedo lo hace amplificar las pequeñas señales. Por ejemplo, tiene un dolor en el pecho, en el neurótico, ¿no? Sí, sí, Entonces eso genera miedo y amplifica ese dolor en el pecho y ya cree que es un infarto, ¿sí? Y ahí se queda aterrorizado, ¿sí? ¿No? Genera miedo, aterrorizado y bueno, está comprometida mi vida y entramos en lo que se llama crisis de pánico. El pánico, la persona siente que se va a morir, ¿sí? Que en el minuto se va. Si alguien no lo ayuda, o sea, si el externo no lo ayuda, el sí, familiar, el amigo, en la oficina, ¿no es cierto? No lo ayudan, él tiene la sensación plena de neurótico en esas crisis de pánico de que se va a morir, ¿no? Y no es para burlarse, es una cosa que de hipersensibilidad que tiene, ¿sí? Cosa que el psicópata no tiene hipersensibilidad, ¿no? bien, Psicópata, como muy bien sabes, Pablo, es un ser frío, ¿no? Calculador, ¿eh? Y la otra característica, la diferencia tremendamente neurótico, soporta altas dosis de estrés el psicópata. En cambio, el neurótico es altamente vulnerable al estrés, ¿sí? No, justamente lo que quiere evitar el neurótico es el estrés, o sea, la tensión, la claro, exigencia del medio, el reto, ¿no? La descalificación, todas esas cosas lo abruman al neurótico, ¿sí? sí. Y entonces trata de zafar de todas esas cosas. ¿Cómo zafa de todo, del reproche de la gente o de las opiniones de la gente? Portándose bien. Ese es el recurso que usa el neurótico. Se porta bien para evitar que lo reten, que lo descalifiquen, un cobarde, ¿sí? No es que portarse bien sea acción de un cobarde, sino que portarse bien por temor, ¿no es cierto? Claro. A hacer reproche, por temor a la descalificación. Eso, a eso me refiero. No, al Sí, contrario, sí, portarse bien. sí. Cuando el psicópata se porta bien es porque está actuando, ¿no? Para conseguir algún objetivo. Se porta bien para parecerse una persona común. Bien, bien. Doctor, usted en su libro Curso sobre psicopatía, los extravagantes, en el último capítulo habla de esta diferenciación o la utilidad social del psicópata. ¿Nos puede contar un poco sobre eso? ¿Para qué lo usa, para qué usa la sociedad al psicópata? Por estas características que tienen de insensibilidad, ¿sí? Por ejemplo, como dijimos en el video anterior sobre el crimen de esta niña de Córdoba, yo resaltaba el hecho que era importante saber qué había hecho el psicópata con el cadáver de la jovencita que Sí, ahorcó, ¿sí? ¿Por qué? Porque habitualmente uno tiene, por instinto de supervivencia y por naturaleza, ¿no? Una aprensión, un miedo hacia el cuerpo, el cadáver, ¿no es cierto?, del muerto, ¿sí? claro. Por una cuestión de supervivencia lo digo porque ese acto de que alguien haya muerto nos dice a nosotros que somos mortales, ¿sí? Que podemos morir nosotros. Y eso, ese saber, esa conciencia de que uno va a morir en algún momento, eso da cierto terror. Y ese mensaje lo manda, ¿no es cierto?, el cadáver del muerto. Entonces, esa aprensión, ese miedo,
hace que donde haya muertos la gente se cuide, ¿no? Tome prudente distancia de toda esa situación, ¿sí? Ahora, hay profesiones que se codean con la muerte, ¿no? Por ejemplo, un anatomopatólogo, ¿no? Aquel que hace autopsia de cadáveres, ¿sí? Es anatomopatólogo, ¿sí? Él está en constante cercanía de la muerte. Entonces, para hacer una profesión de esa naturaleza, tiene que tener una buena dosis de hiposensibilidad, baja sensibilidad, Claro, ¿no? Sobre todo tolerancia. Bueno, por eso el psicópata, ¿no es cierto?, puede ser muy útil en ese aspecto, ¿no? Porque puede estar rodeado de cadáveres, como lo he visto yo en las morgues, estos anatomopatólogos, y almorzando o tomando una gaseosa o algo, ¿no? O fumando. Es decir, ya vivos son cosas, imagínate muertos. Así que nada. claro, Por ejemplo, otra cosa que es esa falta de miedo que vos anotaste en el psicópata, los hace útiles para asumir riesgos, ¿sí? Hay ujú, profesiones que se asumen muchos riesgos, ¿sí? Por ejemplo, bomberos. ¿M? Digo, entrar al fuego, ¿no es cierto?, con una manguerita con agua, echando un chorrito de agua. Bueno, y el tipo se va a meter ahí en el fuego, ¿viste? Para combatirlo. claro, ¿M? El neurótico estaría detrás de la autobomba, ¿viste? Temblando, ¿eh? Agarra la manguera y entra, ¿sí? claro. Y eso tiene Bueno, que ver con la adicción a la adrenalina, ¿no? De ellos también. ellos asumen, ¿no es cierto?, una enorme cantidad de riesgo, ¿sí? Y lo hacen bien. ¿M? O policías en el grupo de comandos, que son aquellos que van a enfrentarse a tiro con los delincuentes, con lo que sea, ¿sí? Claro, Para eso uno sabe que si yo le tiro al delincuente, pero resulta que pasa un detalle interesante, ¿no? Que el neurótico lo tiene muy en cuenta. Por eso no es comando de la policía. Que es que el delincuente te tira a vos, te tira a vos. Entonces vos podés matar al delincuente, pero el delincuente te puede matar a vos, ¿sí? Entonces el comando de la policía, ¿no? Entonces está en esa situación de que pueden matarlo y sin embargo avanza y hace la tarea. Hay profesiones, ¿no? Eh, que no es apto para el neurótico y sin embargo el psicópata. El antiguo buzo, yo cuando digo el buzo, lo que hace buceo, un tipo que se tiraba, ¿no es cierto?, en una profundidad X, 20 metros de profundidad, por ejemplo, un poco más con un traje especial de uso y un cañito así que dependía de un tipo que en el barco le bombea oxígeno, ¿sí? Está en una situación de riesgo impresionante, ¿sí? horrible. Sin embargo, ellos lo hacen. El neurótico no podría hacer porque le agarra algo que se llama claustrofobia dentro de su formación y de abajo sin nada, bueno. ¿Y quién me puede ayudar ahora? ¿Sí? Entonces, no, se desmayaría, habría que usarlo, un desastre total. ¿Qué quiere decir? Que todos los comandos policíacos son psicópatas, los buzos son psicópatas, los Bomberos. bomberos son psicópatas. No. Un porcentaje de eso sí. Bien, bien, doctor. Y hay algo también que es interesante abordar, que es lo que provoca el psicópata a algunas personas, esta especie de fascinación sobre ellas. ¿Me puede hablar sobre eso? ¿Cómo se da el proceso psíquico, ¿no? Entre ambos. Bueno, si estuviste siguiendo bien la conversación, vas a ver que el neurótico, ¿no?, es un cobarde. ¿No? No lo digo en sentido peyorativo, ¿sí? No, no, Lo no, digo en sentido que entiendo. es un tipo muy precavido, ¿no? Entonces es un cobarde. Muchas cosas de las que él quiere hacer se reprime y él está reprimido y portándose bien para evitar, ¿no es cierto?, que lo reten, ¿no? O sea, en distintos grados y niveles, ¿no? Estamos hablando, jefe, esposa, esposo, lo que sea. Sí, Este, entonces, ¿m?
cuando de pronto observa que hay un ser que es parecido a él, dos piernas, brazos, ¿no? Una cabeza, dos ojos, hace esas cosas que él hubiera deseado hacer, o que a él lo asombra porque cómo se animó a hacer semejante cosa, aunque sea una catástrofe, una cosa brutal, ¿no? Este, tiene un poco de temor a ese tipo de personas, pero por otro lado una admiración, ¿sí? Porque está Ajá. haciendo algo que él no puede hacer, ¿sí? Aunque sea algo negativo, ¿eh? Por ejemplo, un asalto a un banco, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Sí, El psicópata quiere dar plata y dice, bueno, voy al banco y lo asalto y chao, ¿no? Y organiza todo, por supuesto. Y bueno, el neurótico no podría hacer eso. ¿No? Sí, se podría hacer de campana afuera, si hay un policía dando vuelta. Si no, más de eso no llega porque no sirve, no se descompondría, tendría un problema de súper emoción adentro. Entonces, pero el psicópata no. Bueno, y es así que se da este caso interesante, Paula. La mayoría de las películas que han sido premiadas con los Óscares, ¿sí? sí, Se refieren a psicópatas, ¿sí? sí, Y que justo. han tenido una enorme repercusión de taquilla. ¿Por qué? Porque el neurótico va a ver esas películas, va a ver El Padrino, ¿no? Va a ver donde están los psicópatas, y yo, ¿qué lo tiró este sí que. Entonces ahí el neurótico hace una catarsis, dice, si yo fuera sería como él, bla, 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 todas esas cosas. Sale y vuelve a ser el cobarde de siempre, ¿no? Pero eso hace que sea absolutamente taquillera. Por eso los productores de cine, ¿no es cierto?, tienen una fascinación por el psicópata, ¿no? Una fascinación especial, ¿no? No es un país para débiles, otra película maravillosa, donde se habla de un psicópata que mata a la gente con aire comprimido, vamos a decir. No con un fusil de aire comprimido, sino un sistema para los animales de aire comprimido. Bueno, esa fue una que ganó casi todos los Oscars, incluido a Barren, que hizo de psicópata, y además, ¿no? Tuvo un éxito taquillero impresionante, ¿sí? ¿Mm? Y entonces, pero, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a premiar una película que consiste en un ser malo que, ¡boom!, le pega un corchazo, vamos a decir, de aire comprimido a un tipo y lo mata, ¿no? Y es maldito y terrible, ¿sí? Porque el que está viendo eso no puede hacer, el que está viendo eso como espectador en su botaquita, ¿sí? Y que mira para todos lados y se siente seguro, pues no pasa nada ahí en el cine, pero ve esa acción y dice, oh, ¿cómo se anima tanto? Bueno, bueno. Y si eso lo trasladamos a lo cotidiano, a lo de todos los días, ¿no? Vemos que provoca esa fascinación, que es una mezcla de admiración intensa, ¿no? Y gusto por la persona, en las mujeres que eligen a sus parejas, ¿no? Cuando obviamente no saben que es un psicópata, pero sí hay algo en esa persona que la hace admirarlo, ¿no? Claro. ¿Eh? Dicen, este hombre se anima a todo, él es valiente, no es como los demás, eso dicen, ¿no? Y dicen, me Principio. siento segura con él. Claro, claro, y protegidas. Es Bueno, más, una vez, lo último, una vez, ¿no es cierto? Una consultante que era una complementaria que había salido del psicópata, que ajá, habíamos logrado que se separe, entonces juicio, entonces ya estaba separada, ¿no? Pero ella me dijo así, con todas las letras, me dice, si yo y mis hijos estamos en una época de mucha crisis y realmente se vuelve el lugar donde estoy muy peligroso, sí, yo voy corriendo a buscarlo al psicópata, porque él va a saber qué hacer, ¿no? claro, Y nos va a cuidar. O increíble. sea, muy interesante ese otro aspecto, la otra cara del psicópata. Claro, claro, claro. Sí, sí, por eso le preguntaba. Es muy interesante abordarlo y también desde lo social, ¿no? Como dijo usted en el cine, cómo la gente se identifica
el neurótico, ¿no? Con esa parte o la admira del psicópata. Por ejemplo, dentro de mi profesión hay médicos, ¿no es cierto?, que necesitan de la hiposensibilidad alta como para Sí. ejercer la acción médica que nosotros no nos animaríamos. Por ejemplo, neurocirujano infantil. ¿Sí? Ese hombre, yo he tenido acá un consultante, no por otros motivos, por supuesto, pero él contaba que una operación de cerebro de un bebé, o de un bebé, de un chico de menos de un año, había que abrirles el cráneo y él, ¿no? Ante un tumor, ¿no es cierto? Un cáncer que tenían los chicos, por ejemplo, y él tenía que decidir con el bisturí en la mano si cortaba de una manera, el chico quedaba ciego. Si cortaba de otra manera, el chico quedaba paralítico. Y Mm, tenía que decidir entre qué efecto había que hacer. Bueno, esa decisión paralizaría a cualquier neurótico, lo aterrorizaría, quedaría plantado así, el chico muere, por supuesto, y nada más muere. ¿Sí? Sin claro, embargo, nosotros decidíamos, ¿no es cierto? Y bueno, claro, bueno, para eso, ¿qué hay que tener? Sangre muy, muy fría, vamos a decir, metafóricamente hablando, ¿no? claro, exactamente. Y para eso es útil. Y si no se existiera ese psicópata, el chico muere. Está esa parte de utilidad, por eso digo, el uso que da la sociedad a los psicópatas. Claro, ese aprovechamiento Extravagante, en su uso libro. extravagante. Bueno, Doc, muchas gracias por brindar toda esta información y será hasta la próxima, hasta el próximo encuentro. Bueno, gracias por tu iniciativa, porque todo esto está motivado por tu inquietud y que llevas adelante estos asuntos, ¿no? Bueno, nos veremos en la próxima. Un abrazo, doctor, gracias. Chao.